tierra bendita no descansará, sino buscará almas rescatar, anunciando de Cristo y de su perdón. Cristo la compró, sangre derramó, Él mostró su amor para darle al mundo perdón. La iglesia del Señor es siempre viva y eficaz, reteniendo la verdad, la fe que obra la paz. Si alguno osare enseñar tal vez. Gracias, hermanos, Dios los bendiga a todos ustedes. Vamos a continuar con nuestra clase de esta tarde, la epístola a los Efesios. Antes que nada, hermanos, pues los hermanos de Ocosingo, San Cristóbal, les mandan saludos a todos ustedes. La iglesia en Ocosingo, hermanos, está lejísimo, cerca ya a Guatemala, hermanos. ¿Verdad? Estábamos ya ahí cerca del puerto fronterizo con Guatemala. Y pues mandan saludos. También estuvimos en San Cristóbal de las Casas, lugares históricos, hermanos, y les mandan saludos. Hay algo que me llamó mucho la atención, hermanos, de la iglesia de Cristo en los dos lugares. El jueves llegábamos por ahí, hermanos, alrededor más aproximadamente esta hora, hermanos. Nosotros nos íbamos bien primaverales, como ahorita, ¿verdad? Que hace calor aquí. Y allá estábamos a 12 grados, hermano. Tanto frío ahí. Llegamos y lo que más me sorprendió, hermanos, es que la iglesia empezó a reunirse a las 7:30. ¿Y a qué horas terminó de reunirse la iglesia? Allá no hay límite, hermanos. Como aquí nosotros, ¿verdad? Que ya se llegó a las 8 y ya estamos moviendo el pie, ya diciéndoles, ya córtale, ¿verdad? Allá se terminó, hermanos, hasta que el último se fueran, como las 9:30, casi las 10. Y allá en Ocosingo todavía estuvo mejor, porque la fiesta siguió hasta la medianoche, aunque usted no lo crea. El primer día de la semana inició a las 10 de la mañana y terminó. ¿A qué horas terminó, hermano? Ya era más de la medianoche y nadie decía nada, todos ahí estaban. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque ya no hay tantas distracciones, ¿verdad? Como las tenemos aquí. Que vamos que el dish y que vamos a ver la novela y que vamos a ver la quién sabe qué, que vamos al cine. Allá no existe nada de eso, hermanos. Allá la única forma de distraer a la gente es irse a los lagos, irse a las lagunitas que hay por ahí. Pero pues bueno, ya los hermanos ya no les llama mucho la atención. Vamos, hermanos, a continuar con nuestra clase de la epístola a los Efesios. A ver si copiamos ese modelo, hermanos, de la iglesia primitiva, de la iglesia en Ocosingo también, hermanos, de reunirnos hasta que el cuerpo aguante. Yo no sé si usted lo haría, ¿verdad? Ahí estuvimos todo el día, hermanos, porque el domingo es día ¿de quién? Día del Señor, hermano. Entonces, ojalá y podamos copiar ese modelo. La epístola a los Efesios, capítulo 5. Vamos, hermanos, a entrar en una nueva etapa del estudio de la palabra de nuestro Dios. Ahora sí, si alguien gusta ayudarnos con la lectura, hermanos, versículos 21 hasta el versículo 26, por favor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, que también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hasta ahí está bien, hermana, gracias. Muy bien, hermanos, pues ahora vamos a tener la clase referente a el modelo que Dios, hermanos, instituyó para el matrimonio en el siglo XXI y en el siglo I. Parece ser que las cosas han cambiado, hermanos. En Ocosingo yo hablaba acerca de un tema del evangelismo, y yo mencionaba, hermanos, que hoy existen pseudoevangelios. Bueno, hoy también existen, hermanos, pseudopropósitos del matrimonio. Hoy los papeles han cambiado, hermanos, radicalmente, ¿verdad? Bien, el apóstol Pablo, hermanos, parece que va por otro camino. Parece que se fue, hermanos, desviando del tema, pero no. Mira el contexto, el versículo 20 dice: dando siempre gracias por todo. ¿A quién? Al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 5 ha venido hablando, hermanos, acerca de los problemas que existían y que había en Éfeso. Éfeso tenía un problema, ¿se acuerda cuál era? Lo hemos visto los domingos, hermanos. ¿Has dejado tu primer amor?
Aunque parecía ser, hermanos, que la iglesia estaba trabajando, hermanos, arduamente, tenía mucho que hacer, la iglesia había dejado su primer amor. No había dejado a Cristo, hermano, sino que ahora las cosas se hacían cotidianamente, al ahí se va, como a lo mejor nosotros lo hacemos el día de hoy. Bueno, pues me reúno pues porque me tengo que reunir, cantamos porque cantamos, y algunos hasta ni cantamos, oramos porque tenemos que cantar, ofrendamos, pues hay lo que me sobre y lo tengo que dar para que los hermanos vean. Eso es lo que tenía el problema la iglesia en Éfeso, hermano. Ese era el problema de la iglesia en Éfeso. Pero también había otro problema, aunque usted, dijo el otro, no lo crea. El problema que existe el día de hoy, hermanos: la usurpación de labores entre el marido y la marida. Anda, ¿cómo que la marida? Así está en el original, hermanos. El marido y la marida, el esposo y la esposa, la usurpación de labores. Hoy existe la famosa teoría de la liberación femenina. Hoy dicen que las mujeres son iguales en todo sentido al hombre, y quieren hacer, hermanos, lo que el hombre hace en el hogar, y la mujer quiere hacer lo que el hombre hace, y la mujer, hermanos, usurpa la labor del hombre y viceversa. ¿Por qué lo hacen, hermano? Precisamente por la palabra someteos del capítulo 5, versículo 21. ¿Qué significa esa palabra, hermano? Someteos, dice ahí. ¿Someteos qué? Unos a otros en el temor de Dios. Someteos, esposo, y ellos dicen: no, mire, hermano, ahí está. Nosotros debemos obedecernos los unos a los otros. Así que mi esposo me obedece a mí y yo le obedezco a él. ¿Será esto correcto, hermanos? ¿Será no correcto que el hombre tiene que someterse literalmente a la mujer? ¿Que el hombre tiene que obedecer a su mujer? Porque hoy, hermanos, lamentablemente esa es la usurpación de labores que se hace en el hogar. Dios, hermanos, ha dejado plantado tanto su doctrina, tanto la doctrina, hermanos, la ha dejado plantada para que la obedezcamos, como ha dejado el plan para que la iglesia funcione, así también para que el matrimonio funcione. Para que el matrimonio entre dos personas funcione, hermanos, Dios también dejó el patrón establecido para tal acontecimiento. Esto no es nuevo, hermanos, es mucho más antiguo que la iglesia. Fue la primera institución que Dios, hermanos, levantó en todo el mundo entero, el matrimonio. Pero hoy, como la escritura me dice que necesitamos someternos los unos a los otros, entonces, ya ves, esposo, yo no me voy a someter solamente a ti, sino que tú te vas a someter a mí. ¿Lo ha oído, hermano? ¿O lo vivimos? ¿Qué significa entonces la palabra someteos? Acuérdese que es clase, hermano, y podemos participar. Sujeto a él o bajo de. Sujeto a o bajo de. ¿Ok? Esto sería bajo la autoridad de. Y ahí tenemos un problema, hermano, porque eso es lo que significa esa palabra, bajo la autoridad de. Y la mujer inmediatamente lo ve y dice: ya ves, esposo, tú tienes que estar bajo mi autoridad. Oye, mujer, pero yo soy la cabeza. Sí, pero yo soy el cuello, así que yo te muevo para donde yo quiera. Hoy esa es la usurpación de labores, hermano. Y cuando esto se hace, le vuelvo a repetir, usurpar delante de los ojos de Dios, hermanos, es pecado. Y la mujer dice: ya ves, marido, es lo que dice la palabra. El hermano nos enseñó que debes de estar bajo la autoridad mía. Ahí hay una clave para entender esto, hermano. La clave es la última parte del versículo 21. ¿Qué dice, hermanos? El temor de Dios. Ahí dice: en el temor de Dios. Y esta palabra, hermanos, temor, significa ¿qué? Obediencia.
según lo que Dios, hermanos, marcó, según lo que Dios estableció. Y Dios no estableció, hermanos, que la mujer manejara al marido. Jamás lo estableció Dios, hermanos. La usurpación de labores es mayor. ¿Y sabe qué? Esto es lo que ha implicado que los matrimonios, hermanos, se rompan. Y es lamentable que dentro de la iglesia exista esto, hermanos, pero existe. De que la mujer, hermanos, quiere hacer la que manda en el hogar porque tiene trabajo, porque tiene mayor capacidad que el hombre, porque es académica o profesional, o qué sé yo. La mujer quiere usurpar la labor que Dios le encomendó al varón. Pero no solo eso, el varón también se deja, hermanos, y dice: pues está bien que mi esposa haga todo, pues yo no sirvo para nada. No tanto, sí, pues ella es más inteligente que yo. Oye, hermano, ¿por qué no manejas tú tu carro, tu coche? No, que maneje ella. Pues mira, yo le pongo al clima, ella va manejando, agacho el asiento y me duermo. Hermano, ¿por qué no manejas las cuentas de tu hogar? No, hermano, no, yo para eso no sirvo. Yo llego y le doy el cheque entero. Hermano, no quiero decir que nosotros somos machistas. Si usted piensa que nosotros somos machistas, entonces está pensando que Dios es machista. Porque esto está establecido desde el Antiguo Testamento hasta el siglo XXI, hermano. No, es que llega, le diste todo el cheque a la mujer. Pues es que, hermano, yo no sé de distribuir el dinero. Ya, por eso se lo doy a ella, para que ella lo maneje. Yo no sé, allá que ella se haga bolas. Y la mujer anda ahí bien, pagando todo, andando aquí, y lo otro y aquello, hermanos. Aún se mira en la actualidad, hermanos, el cómo se está educando a los hijos, ¿verdad? Papá llega y mamá es la que educa a los hijos, pero papá no. Papá no les llama la atención, papá nada más llega del trabajo, se llega a dormir, se baña, come y se duerme. Toda la disciplina le corresponde a mamá. Pero papá dice: me parece perfecto porque no quiero más cargas para mí. Eso también, hermanos, es parte de la usurpación de los labores en el hogar. Sí, hermano. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca, hermanos, de cuáles son las labores que Dios estableció para la mujer y para el hombre, hermano. Entonces, entienda esto, por favor, que usted y yo necesitamos que someternos, correcto, necesitamos estar bajo la autoridad de, pero según nuestro Dios lo ha establecido. Según nuestro Dios lo ha establecido, ¿ok? Versículo 22. ¿Por qué piensa usted, hermano, hermana, que nuestro Dios comienza inmediatamente hablando acerca de las casadas? Ahí lo dice el versículo 22 inmediatamente. Las casadas estén, ¿qué? ¿A quién? A su propio marido. ¿Cómo? Como al Señor. Fíjese bien, hermano. Son temas un poquito duros, hermanos, porque hoy en la actualidad, que aunque somos cristianos, las mujeres, les vuelvo a repetir, se han dejado llevar por lo que dice la autoridad, por lo que dice la televisión. No te dejes del marido, porque ahora somos iguales. Sí, tenemos el mismo valor delante de Dios, hermano. Según Gálatas dice, hermanos, que delante de Dios ya no hay hombre ni mujer, ¿verdad? Gálatas capítulo 6. Sí. Pero todos, hermanos, tenemos funciones diferentes, tanto la mujer como el hombre. Primero dice, las casadas, las mujeres que tienen esposo, deben de estar, ¿qué? Sujetas. ¿Se acuerdan lo que dijimos que es entonces estar sujeto? Estar bajo la autoridad de quién, aunque no le guste, hermana. ¿La autoridad de quién? De su esposo. Las casadas tienen que estar bajo la autoridad del esposo. Y luego dice, ¿cómo? Como al Señor. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Ahora la mujer no se somete ni a su esposo ni a Cristo. Este es un mandamiento que Dios dio, hermanos, no es una opción. Esto no es una opción, hermanas. Es un mandamiento, no es una opción. Y lo tenemos que creer y obedecer, hermano. No solo creer y obedecer. La mujer debe estar bajo la autoridad ¿de quién?
de su esposo carnal y de su esposo espiritual. ¿Nos gusta? Dijo una hermana. No, hermano, pues está bien difícil eso. Usted pone a lavar al marido, hermano, lo pone a planchar, a lavar la ropa. Anda. No me voy a salir con la teología nueva que traen por ahí. Es que a mí me gusta, hermano. No, no, señor, no es que te guste. ¿Sabe usted lo que le hacían a los varones judíos que comenzaban a hacer labores domésticas? ¿Alguien sabe, hermano? Dese cuenta, en el Antiguo Testamento, hermanos, los judíos, ¿cuál era la labor que le correspondía a la mujer? ¿La labor doméstica o la labor de traer la economía? ¿Cuál fue la institución de parte de Dios para con el hombre y para con la mujer? No me vaya a salir con esa teoría, hermanos. Es que a mí me gusta. No salga con cosas, hermanos, de que nos gusta, ¿verdad? No es lo que nos guste, es lo que Dios estableció, hermanos. Y este es un mandamiento de parte de Dios para con nosotros, que las mujeres tengan en autoridad a sus esposos y a Cristo. Y si el esposo es cristiano, va a estar bajo la autoridad ¿de quién? De Cristo, hermano. Y la mujer, si es cristiana, va a saber que su labor es el hogar. Ahorita lo vamos a explicar, hermanos, y lo vamos a estudiar. Son temas difíciles, hermanos, porque nos hemos acostumbrado desde el siglo pasado a cambiar la forma, hermanos, de vida del hombre y la mujer. Nos hemos acostumbrado a vivir de una manera austera, hermanos, diferente a la que vivían nuestros hermanos del primer siglo. ¿Sabe que yo me asombro, hermanos, cuando vamos a poblados como ahora que fuimos allá, hermanos, a estos lugares de Ocosingo? Íbamos por la carretera, hermanos, y veíamos la mujer cargando la leña en la cabeza, hermanos. ¿Por qué? Porque la mujer iba por la leña para hacer la comida para su esposo y para su familia. Y no son 2 hijos, hermanos, son 10, ándele. Y les tiene comida a todos. El varón, hermanos, llega del trabajo, se sienta, hermanos, si no es que sea ocioso, él ya hizo su labor que Dios le encomendó, trabajar, traer la comida, hermanos. Y la mujer está, hermanos, atenta. Nos llamó mucho la atención, hermanos, que gloria a Dios los hermanos que nos reciben. Yo vi al hermano, se sentó el hermano y no le tronaba los dedos, ¿verdad? Nomás hablaba con su esposa y la hermana le hacía la comida para los que estábamos ahí. Nos servía y se iba ella a seguir con sus labores domésticas. Pero hoy, hermanos, se ha cambiado eso. Hoy invitas a alguien a tu casa, hermano, y llegas y dices, como le digas, amor, viejita, chaparra, gorda, chiquita, como sea, ¿verdad? Haznos de comer, hazles tú, yo no los invité. Prepárales tú, yo los invité. ¿Acaso yo los invité? Prepárales tú, si no, vete a comer allá afuera o cómprales. Va, sácatelas, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Por eso es duro, hermanos, este tema hoy en este día para nosotros. Porque hemos cambiado, hermanos, así como hemos cambiado, hemos tenido pseudo evangelios. Ahora tenemos pseudo propósitos del esposo y de la esposa. Llegas a la casa de alguien, hermanos, y la esposa está viendo la tele de 50 pulgadas. Y el esposo está en la estufa ahí haciendo la comida, hermanos. ¿Qué pasó, hermano? No, es que yo la amo tanto, hermano, que yo la cuido. Yo la cuido, mire. Hermano, pues ponla en una vitrina para que no se gaste, ¿verdad? No, hermano, es que a mí me gusta la cocina. Volvamos a repetir, hermanos, si es que te gusta, excelente. Pero no es lo que Dios estableció. ¿A quién le gusta la música instrumental, hermano? A muchos. ¿Y acaso Dios permitió que lo usáramos aquí? No, es lo mismo, hermanos, es lo mismo. Bueno, ahora bien dice, el versículo 23 hace un propósito. ¿Por qué la mujer tiene que estar sujeta al esposo y a Cristo? ¿Por qué, hermano? Aunque tu esposo no sea cristiano, hermano, tienes que estar sujeto a él conforme le convenga al Señor. No va a ir uno a traerle las caguamas, hermano, nada más porque es el esposo, ¿verdad? Es que el hermano enseñó que tengo que estar. No, conforme convenga a ¿quién? A Cristo. Dice el siguiente versículo, 23. El propósito de esto, hermanos. Porque el marido, ¿qué es? ¿Lo cree? Aquí está la cabezota, hermano, dijo aquel. ¿Lo cree usted que el marido es la cabeza? No creo, hermano. Porque yo he oído a muchas mujeres, hermanas, decir, pues sí, hermano, él será la cabeza, pero yo soy
el cuello. Yo lo muevo para donde quiera. Mira, mire, es más, mire. ¡Hey, flaco! Ven para acá. Mande, mi amor. Así, mire. Ve, tráete la comida. Sí, mi amor, lo que tú digas. Hermanos, en la labor usurpada de parte del hombre y de la mujer, ¿cuál es? Mire, ahí está en Génesis capítulo. ¿Qué dice, hermanos? Darás a luz y te enseñará. ¿Y quién se enseñoreará de ti? El varón se enseñoreará de ti. Y cuando dice, hermanos, enseñoreará, ¿entiende usted lo que significa eso? Que Él es el amo y Señor, hermano. Y que tú como mujer le vas a servir a Él, te guste o no te guste. Le vas a llevar el café cuando llega de trabajar. Ahorita, ¿cómo anda Martín, verdad? ¿Cómo andas, Martín? ¿Cansado? Un poquito, dice. Los que trabajan así, hermanos, en yeso y todo eso, como el hermano, pues llegan con ganas de bañarse, se bañan. Imagínese, hermano, usted llega con ganas de bañarse, de recibir, que le reciban con comida, no con caviar ni con cabrito, hermano, con lo que haya, frijolitos, quesito, verdad, lo que sea. Y usted llega con un hambre, hermanos, de guaguá, dijo aquel, verdad, pero hambre, hermano. Y luego todavía para que te digan, ¿tienes hambre? Sí. Pues fíjate en el refri a ver qué hay. Por eso, hermanos, es que los matrimonios hoy en la actualidad se han quebrado, porque no han seguido el patrón divino. El patrón divino es que el hombre sea la cabeza. ¿Y qué es lo que hace la cabeza? Vamos a pensar, hermanos. Vamos a pensar con la cabeza, no con los pies. En la cabeza, ¿qué se hace, hermanos? ¿Qué hace nuestra cabeza? En la cabeza, ¿qué se hace? Número 1. ¿Qué se hace, hermanos? Nada. Se razona. Número 2. Se piensa. Número 3. Se actúa. Número 4. ¿Qué más? ¿Qué más hace la cabeza, hermanos? Coordina. ¿No coordina la cabeza? Si la cabeza no coordina, entonces estás chisqueado, hermano. Y anda todo loco, ¿verdad? Si no coordina. Número 5. ¿Qué más hace la cabeza, hermanos? ¿Qué más? Piensa. Ya lo dijimos ahorita, ¿verdad? Pero ¿qué más hace la cabeza? Vamos a cortarle la cabeza a alguien de los que está aquí, ¿les parece? A las gallinas le cortan la cabeza, hermanos, con unas tijeras, pum, y la dejan, ¿y qué hace? Pum, y choca aquí, y choca, porque está descoordinada, pero ya no tiene cabeza. ¿Qué más hace la cabeza? 5 cosas hace la cabeza, hermanos. ¿No? Aparte de coordinar, hermanos, la cabeza es una computadora que guarda, hermanos, toda la información y la almacena en ella. Aquí está. Por eso cuando hay enfermedades psicosomáticas, hermanos, hay que atender el cerebro, la cabeza, y hay que ir con el psicólogo. No porque estés loco, hermano, porque hay una descompensación aquí. La cabeza tiene esas 5 funciones. Y esas 5 funciones las hace el varón. Las tiene que hacer el varón. ¿Por qué? A ver si las recuerdan, hermano. Aquí está la cabecita. Miren las hojitas, miren. Está contento y orejón. Pero no tiene pelo porque no sé dibujar. ¿Verdad? Pelo. ¿Se acuerda de las 5 que dijimos? ¿Cuáles? Y las acabo de decir. ¿Qué hace la cabeza? Razona. Bueno, ¿qué hace la cabeza en el hogar? ¿Qué hace el marido? Razona. La mujer, hermanos, a veces es más gastalona que el hombre, ¿sí o no, hermanos? O al revés, dijo aquel, pero siempre la mujer es más gastalona que el hombre. Porque llega y te dice, viejito, quiero un vestido para... Oye, cada mes quieres vestido, cada mes quieres zapatos, espérate, y perfume. Mire, perfume para estar en la casa, perfume para ir a las compras, perfume para ir a la iglesia, perfume para ir a tirar la basura, perfume por todo, hermano. Y para todo. Y luego llegas y te dice, verdad, de la mujer siempre pasa, hermanos, cómprame unos zapatos. ¿Por qué? Si ya tienes como 100 pares. Sí, pero no le quedan a la ropa que tengo. Yo me pongo los zapatos con el short, con los boxers, con lo que sea, los mismos zapatos. Y abres, hermanos, el ropero de la mujer, hermanos, donde tiene ahí anda, no tiene zapatos. El hombre necesita razonar, hermanos, qué es lo que hace falta en el hogar, qué es lo primordial. Y a la vez de razonar, ¿qué hace, hermanos? Dijimos la siguiente.
Piensa. ¿Es con Z o con S? Piensa, hermano. Piensa. Está razonando. Oye, ¿será bueno? Oye, ponme una pared aquí. Te dice la mujer. Ahora no me gustó, quítala. Espérate, oye, razona, mujer. Piensa. Las dos cosas van de la mano. ¿Cómo que te pongo una pared y luego te la voy a quitar? Voy a gastar tiempo y voy a gastar dinero. Necesitamos pensar, razonar. ¿En qué vamos a distribuir el dinero? Hermanos, hoy en la actualidad se ha hecho mucho también que el dinero lo despilfarramos para una familia extra. Por eso mejor déjele al esposo tener otra familia. Tanto, sí, hermano. Porque de repente papá o mamá le hablan a la mujer y ¿sabes qué, mijita? Pues no tengo ni dinero ni nada que dar. Y los papás son bien abusados, hermanos. Sí. Y te empiezan a decir que les duele el pelo, les duelen los ojos. El pelo no duele, y que les duele el corazón y las uñas. Pues estos son tus padres. Pues ya llega, viejito, hay que mandarle dinero a mi papá. Tienes que razonar y pensar si puedes. Porque yo he conocido hermanos en Cristo, hermanos, que se quedan sin comer y dejan sin comer a su familia por mandarle a papá o a mamá, hermanos. Recuerde, ellos son la familia primaria y usted tiene que atenderla. Su esposa, sus hijos. Si tienes la oportunidad de ayudar a tus padres porque te queda algo de dinero, pues adelante, lo puedes hacer, hermano. Yo no estoy diciendo que no. Pero la Escritura dice que el que no provee para los suyos, ¿quiénes son los suyos? Su esposa, sus hijos, es peor que un incrédulo. Oye, no traes zapatos, mi hijo, todos rotos ya, ¿verdad? Y los pantalones de aquello, a lo mejor los niños estos no les ha tocado vivir, hermanos, lo que a nosotros nos tocó, ¿verdad? Cuando el pantalón ya andaba todo deshilachado y le ponías un parche sobre parche. No los llegaron a usar, hermano. Hasta aquí en la sentadera, ¿verdad? Traemos parches. Ahora los rompen, hermano, y así andan bien contentos, hay nuevos, los venden rotos. Bueno, en aquel entonces nos daba vergüenza traer un pantalón roto y le poníamos vendían parches, ¿verdad? De los equipos de fútbol, etcétera. Ahora los rompen y así andan los muchachos. Y miras a tu familia, hermano, pero sí tenemos dinero para mandar, hermanos, a papá o a mamá. Eso es, hermanos, algo terrible que necesitamos meditar. Eso es la cabeza tiene que razonar, tiene que pensar. ¿Vas a poder? ¿Puedes echarte el compromiso de mantener otra familia? Y ahí el problema en la cabeza, hermanos. Cuando fuera de casa, hermanos, tiene una pasión extramarital, donde tienen otra familia, hermano. No se puede, hermanos, al menos que ganes mucho dinero, en mantener una familia más. Ahora, a los padres se les ha dicho, ¿por qué batallas, papá? Bueno, porque en tu debido tiempo no hiciste lo que tuviste que haber hecho. No diste estudios a los hijos, hasta donde pudiste a lo mejor, bueno, ni modo, hermanos. Así que, primero, tienes que ver por tus hijos, por tu esposa, y después, si hay la oportunidad de ver por papá y mamá, adelante, hermano. Pero si no lo hay, no descuides a tu familia, hermano. Bien, razona, piensa. ¿Qué más dijimos, hermanos? Actúa. ¿Qué más dijimos? Coordina, hermano. El hombre actúa y se va a trabajar, hermanos. A veces las mujeres que trabajan lo entienden, pero hay mujeres que nunca han laborado en las empresas, hermano. A veces dicen por ahí, ¿verdad? Las mismas mujeres que hicieron la famosa esa libertad femenina, ¿verdad? La liberación femenina. Es que es más pesado la labor en la casa que en el trabajo. Yo les pregunto, ¿será verdad, hermano? ¿Será verdad que es más trabajoso y es más cansada la labor del hogar que en el trabajo secular? ¿Será, Martín? ¿Más difícil trabajar en la casa que afuera? Sí, porque afuera te pagan y aquí no me pagan nada. Pero luego salen con eso las mujeres, ¿verdad? Que aquí no me pagan, me tienen como... Fíjese, ¿me tienen como? Como sirvienta, dicen, hermano. Peor porque a ellas les pagan y a mí no. Hermanos, fuera del hogar, cuando el hombre sale a trabajar, va a laborar mínimo 8 horas diarias.
Y él no se puede dar el lujo de sentarse un ratito, hermanos, y prender la televisión, tomarse una agüita fresca, porque va a llegar el patrón y ¿qué va a hacer? Órale, te me vas, tú no sirves para esto. En el trabajo secular se tienen 30 minutos a lo máximo, ¿para qué? Para que lonches. En el trabajo que yo tenía en la ciudad de San Luis, hermanos, a mí me pagaban la media hora de lonche porque yo no podía salir a comer. Ahí comía entre el mugrero y todo, ahí comíamos, porque no podíamos salir a comer. 30 minutos no son nada. Hoy en la actualidad yo miro, hermanos, en la colonia donde vivimos, hermanos, la gente, la mujer, hermanos, no hace qué hacer en la casa, ¿para qué? Nada, todo tirado, ¿verdad? Y maloliente, y no lava la ropa, y no lava la esto, y no lava lo otro. Y aún así todavía dicen, ¿verdad? Es bien difícil la labor doméstica. Pues si ni haces nada, te vas en la mañana al kinder y estás ahí hablando de chisme y lo otro y aquello, y luego de ahí te vas al Zumba y del Zumba te regresas a la casa y se oye un león allá ahí. ¿Sí o no, hermanos? Oh, qué vida. Y luego llega el marido y lo ponen a trabajar a la casa, hermanos. Sí, hermanos, esto es lamentable porque la cabeza debe de actuar. La cabeza debe de coordinar. ¿Y qué va a coordinar, hermanos? Todo lo que concierne al hogar. O sea, gastos. Va a administrar. Va a administrar, hermano. Fíjese bien, administrar los tesoros de quién? De su hogar. Va a ver si van a ampliar, si van a modificar. Él es lo que va a hacer, hermanos. Va a actuar y coordinar. Es un administrador, cuida, protege, hermanos, de su familia. Tanto protege la salud de su familia, como protege, hermanos, también, ¿qué? La economía, la comida de su familia, que sea una comida balanceada. No todo el tiempo te la vas a pagar comiendo arroz, hermano, ¿verdad? Y la número 5, ¿qué fue lo que dijimos? Es una, ¿cómo? Almacena, ¿verdad? Aquí todo se guarda, hermanos, y no se olvida nada. Tiene una computadora no de 1 terabyte, de miles y millones de terabytes, porque todo se guarda, hermano. Fíjese que a mí a veces me llegan recuerdos de cuando yo era chiquito. Dijo, imagínese, todo se guarda aquí. Pero hablando del hogar, el hombre también, hermanos, todo guarda en la cabeza. Y tiene que estar al pendiente. Blanco y negro. Entonces, estas labores no son de la mujer, hermano. Le pregunto, ¿son fáciles? Las de la mujer son sencillas, hermano. Porque la mujer no tiene por qué preocuparse de dónde sacar la economía. El varón es el que se tiene que preocupar. Dijo una vez un hermano, la mujer se tiene que preocupar en qué gastarla. Nada, tampoco, ¿verdad? Porque el varón es el que lo va a administrar. Y si no le gusta, hermana, pues dígale a Dios entonces que cambie el modelo, ¿verdad? Eso fue lo que Dios dijo desde el Antiguo Testamento. El esposo es la cabeza, hermano. La cabeza. Y tiene que razonar, tiene que pensar, tiene que actuar, tiene que coordinar y tiene que almacenar. A la cual a la mujer no le corresponde hacer ninguna de estas cosas, hermano. No le corresponde. El hombre lleva toda, hermanos, toda la responsabilidad en general del hogar. A la mujer solamente le toca, hermanos, mantener en cierta manera físicamente a la familia, alimentarla. También le toca en cierta forma educar a sus hijos, no solo dejarles al hombre, hermanos, porque el hombre se va a trabajar y la mujer es la que se queda en el hogar. Hoy es lo que se ha perdido, y hermanos, y se ha corrompido totalmente esto. Dice el Señor a través del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque el Señor también habló de esto, hermanos, en los evangelios. Porque el marido es cabeza. Porque el marido es cabeza de la mujer. Y fíjese cómo dice ahí. Así como ¿quién? Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Cristo es la cabeza de la iglesia, y Cristo, hermanos, es el que hace todo y es el que hizo todo. La iglesia no se preocupó por nada, hermanos, para que llegase la salvación. ¿O acaso usted se preocupó por algo, hermanos, para que llegara la salvación? ¿Tuvo que hacer algo, hermanos, usurpar la labor de Cristo? ¿Por qué usted, hermana, no ha usurpado la labor de Cristo y si quiere usurpar la labor del varón?
¿Por qué no se fue usted, hermana, a la cruz? Ah, no. Dicen por ahí, ¿verdad? Hermanos, es que todos somos iguales. La mujer puede hacer lo del hombre y el hombre lo de la mujer. No es cierto, hermanos. No se puede. No, que sí, le apuesto que sí, podemos. En primer lugar, la mujer no tiene la misma fuerza que el hombre. En segundo lugar, hermanos, hay cosas que la mujer jamás podrá hacer porque son de hombre. Y tercero, ¿por qué, hermanos? Porque Dios no se lo permitió. ¿Quiere usurpar la labor del hombre? Muy bien, váyase a trabajar, hermano, pero no busque trabajo ahí, nada más ahí en una maquinita. Vaya a una fundidora, hermanos, y que le den el trabajo de fundidora. Ahí viene la fundidora, ándele, a ver si es cierto, hermano. Donde su temperatura, ahorita estamos en la gloria aquí, hermanos. ¿Sabe usted cuánto es la temperatura ambiente en una fundidora de acero? ¿Una idea, hermanos? Ahorita estamos a 40 grados, me imagino. Una sensación térmica a lo mejor de más. En las fundidoras, hermanos, se tiene aproximadamente un ambiente, fíjese, ambiente de una temperatura de 50 grados, hermano. 50 grados. Más aparte póngase el equipo de protección, la careta, la capucha, hermanos, los guantes de asbesto y toda su ropa. Usted termina todo sudado, hermano, parece que le echaron una cubeta de agua. Jamás he visto mujer alguna trabajar en una fundidora, hermanos. Nunca. Jamás, hermano. Porque son trabajos exageradamente pesados, hermano. Y luego la mujer ataca y dice, no, los hombres no pueden tener hijos. Pues, ¿cómo van a tener hijos? Pues es algo que Dios no concedió al varón. No, que no saben de dolor. Yo a veces veo mujeres muriéndose por el dolor de una muela. Y dicen, ¿verdad?, que el dolor de la muela es similar al del parto. Dicen, ¿verdad? Yo no sé. ¿Será, Martín? Mi abuelo se las arrancaba, hermanos, las muelas con una pinza. Dice, ándale, bueno. Ciertamente, hermanos, nuestro Dios lo que quiere que veamos es que no es una labor en la que nosotros nos competa decir, yo voy a hacer lo que me place, sino que ahora el varón tiene que razonar, así como Cristo razonó, pensó, actuó, coordinó y almacenó. Así como nosotros somos la cabeza en el hogar, así Cristo es la cabeza en el hogar. Así Cristo es la cabeza, de la iglesia. Y como el varón está sujeto a Cristo, jamás, hermanos, hará o atentará en contra de su familia. Es por eso, hermanos, que la mujer tiene que hacer su trabajo y el hombre también. Ahora, es necesario preguntar a usted, ¿cuál es la labor de la mujer en el hogar, hermanos? No tenga miedo de decirlo, hermano, como quiera lo van a poner a hacer las de harina. Perdón, hermano. Y atender al marido, ¿qué será? ¿Qué significa atender al marido y a la familia, a los hijos? Guiarlos, ¿verdad? Guiarlos y alimentarlos. La educación va a la par, hermanos, de papá y mamá. La educación va a la par. Pero hay ocasiones, hermano, donde los padres, los papás, dan una orden y los hijos son bien abusados. Van con mamá. Papá, ¿me deja salir? No. Y luego van con mamá. Como la casa hay división, ¿verdad? Mamá, ¿me deja salir? Sí, vete. ¿Qué pasó, hermano? Se usurpó la labor que le corresponde única y exclusivamente al varón. Sí, vete. Pero el papá dijo que no, no importa. Yo ahorita lo arreglo. Ahorita lo arreglo. Si no te deja salir, no hay de harina. Y como aquel es débil y quiere de harina, hazle caso a tu mamá. Hermanos, qué triste es esto, hermanos, porque esto es ir en contra de la voluntad de Dios. Tanto, hermano, tan exagerado. No estamos exagerados, es la voluntad de Dios.
La labor de la mujer es atienda a sus hijos, dele de comer, báñelos, atienda al marido. No lo quiera bañar al marido también, va, chico viejote, que se bañe solo. Pero atiéndalo, hermano, que llegue y encuentre armonía. ¿Sabe, hermanos, que el 80% de las cabezas prefieren quedarse a trabajar que están en el hogar? ¿Lo sabía usted? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué prefieren los hombres quedarse a trabajar que llegar al hogar? Pelean. Porque en el hogar parece, hermanos, que están en un cuadrilátero. No hay comida. Y sin embargo, en el trabajo, tiempo extra, bueno, le mandan comida del comedor. Y dice, bueno, he perdido, comemos del comedor, ya traigo la pancita. Pero aquí, en casa, me exigen, me piden, pero no dan. Y estamos hablando de la labor, hermanos, en sí del hombre y de la mujer. ¿Cuál es la labor del hombre, hermano? ¿Llevar frijol y pedir carne? No, tampoco, no peque, ¿verdad? Simplemente recibir lo que damos, hermano. Recibir lo que vamos a dar. Gastarnos la espalda, hermanos, para traer a la familia el sustento, el abrigo, hermanos, la comida, la alimentación, la educación y todo lo que se lleva con ello. A veces nos mandan llamar de las escuelas, hermanos, y vamos a las juntas y nos piden dinero y decimos, otra vez dinero. Es la educación, hermanos, de nuestros hijos. Para 150, 200 pesos que te pidieron. Y otra vez dinero. Hermano, 200 pesos a veces nos las gastamos en nada, hermano. Y preferimos privar a nuestros hijos de bendiciones. O sea, de estar ahí, hermanos, en su escuela teniendo algunas actividades. Preferimos privarlos de eso que tratar la forma de sacar la economía para que nuestros hijos tengan tal cosa. ¿Acaso el Señor Jesucristo, hermanos, no se privó de cosas para venir, hermanos, a traernos la salvación? Sí. Dice allá en la carta a los Filipenses capítulo 2, hermanos, que Él se despojó. ¿De qué se despojó el Señor? Se despojó, dejó sus privilegios allá arriba, hermanos, en el cielo. ¿Acaso Él tenía necesidad de venir a sufrir, hermanos, humillaciones, escupitajos? Él se humilló, hermanos, así que dice que, aun siendo Dios, no estimó, hermanos, ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dejó, hermanos, la gloria para venir al mundo. No dejó su gloria, fíjese bien. Dejó la gloria, o sea, dejó los privilegios en el cielo para venir aquí a este mundo, hermanos, a sufrir maltratos, escupitajos, calor, enfermedades, hambre, desnudez. Él tenía que vestir, hermanos, y trabajaba con su padre en la carpintería y hacía la labor de carpintería, hermanos. Tenía calor, se enfermaba, tenía necesidades, hermanos, como nosotros. Tenía que comer. Tenía, hermanos, todo lo que nosotros hoy tenemos. Y allá no lo tenía nada. Qué lamentable es, hermanos, que ahora también en los hogares cristianos esté sucediendo esto, hermano. Que no querramos llegar al hogar, hermanos. ¿Por qué? Porque en la casa lo único que hay son problemas. Que lo único que hay en la casa, hermanos, es más problemas. Y tú llegas, hermanos, y quisieras que te recibieran con un beso, café, unos huevitos rancheros, tanto así, y una salsita. ¡Ja! Y sin embargo llegas y lo único que recibes son críticas. Lo único que recibes son, hermanos, ¿qué? Humillaciones, porque empieza, hermano, a veces duelen más las palabras que los golpes, hermano, y se quedan más guardadas las palabras que los golpes. Los golpes se curan, hermano, pero las heridas en el corazón no. Entonces, cuando dice esto el Señor, hermanos, es que tenemos que tomar la labor. Así como Cristo tomó esa labor, así como el Señor, hay una cadenita, por ahí ponen, hermanos, ¿verdad? Hacen una similitud en Facebook. Está lloviendo y está un paraguas mayor, que es Cristo. Y luego está otro, que es... Y luego está otro chiquito, que es la... Y aquí están los hijos. Nunca, jamás, hermanos, se presenta el suegro, la suegra, papá y mamá. Solamente el contorno familiar. Cristo como la cabeza universal.
El esposo como la cabeza del hogar, la esposa y los hijos. Nunca está presentada, hermanos, ni la suegra, ni el suegro, ni papá, ni mamá, ni el cuñado, ni la cuñada, ni el primo, ni el amigo. Nadie en lo general, solamente la familia. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿por cuántas personas se preocupó Noé para que entrasen al arca? ¿Por cuántas personas y por quién? ¿No lo sabe? Dicen por ahí, hermano, pero ahí van sus nueras. Él no se preocupó por sus nueras, hermano. Él se preocupó por quién. Y claro, sus hijos se preocuparon por sus esposas. Él se preocupó por su familia, hermano. Noé, siendo la cabeza. Y los hijos obedientes, no creo, hermanos, que no hayan dudado un poco, aunque la escritura no lo dice, ¿verdad? Pero obedecieron a la voluntad ¿de quién? De su padre. Hoy los hijos ni la esposa obedecen a la cabeza, hermanos. Hoy en la actualidad ni la esposa ni los hijos obedecen, hermanos, ¿a quién? Al marido. Yo le pregunto, ¿eso tendrá obstáculo para que Dios reciba nuestra adoración? Sí, hermano, porque la usurpación de labores es pecado. Es pecado, hermanos, no podemos decir que no. Dice el versículo 24, hermanos, para continuar con nuestra clase. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, fíjese bien, la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Cómo está sujeta la iglesia a Cristo, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo? Dígame algo. ¿Cómo está sujeta la iglesia a Cristo? Cristo es la autoridad. Cristo dijo en Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, porque toda potestad me es dada en el cielo, porque toda autoridad es la autoridad. Entonces, ¿cómo está sujeta la iglesia a Cristo? ¿Cómo, hermanos? ¿Por qué la iglesia no hace lo mismo que la mujer? La mujer manda al marido a lavar la ropa. ¿Por qué no mandamos a Cristo, hermanos? Señor, vete a trabajar tú. Pues que no está. Él no está aquí físicamente. ¿Por qué no usurpamos la iglesia, hermanos, la labor que le corresponde a Cristo? ¿Les parece bien? ¿Sabe usted, hermano, que hay sectas y denominaciones que sí usurpan la labor de Cristo? Y yo declaro, y yo decreto. Ese es usurpar labores, hermano. Y yo declaro, y yo decreto tal cosa. Y ven al pastor, ¿verdad? No, el pastor, él viene el apóstol, y viene el fulano, y viene el mangano, el ungido. Él es el único que puede hacer milagros. Ese es usurpar la labor, hermano, ciertamente de Cristo. Hermano, si usted quiere usurpar la labor de su esposo, usurpe también, por favor, la labor de Cristo. Y al usurpar la labor de Cristo, hermanos, y la de su marido, va a haber consecuencias, hermanos. Va a haber consecuencias, y muy, muy terribles. Versículo 25. ¿Qué dijo la esposa? Nomás a nosotros. No, también el Señor nos da indicaciones a los varones. Maridos, laven la ropa, los trastes. Aquí traigo una versión que eso dice, hermano. Mire, maridos, cambien el pañal a los niños y a las niñas. Mire luego qué más dice. Maridos, hagan de comer mientras la mujer se encuentra en Facebook. Es una versión que un hermano de aquí adelante me vendió. Maridos, háganle de comer a la mujer mientras ella se baña, se depila, y mientras ella se peina y se viste para ti. ¿No le parece bien? ¿Qué dice la escritura, hermanos? Maridos, ¿qué? Hermano, yo por eso hago esto. Mire, le traigo su coquito a mi mujer. Ella está viendo la televisión. Ahí. Le traigo su coco. Yo estoy haciendo las de harina. No le importa que yo llegue de trabajar, hermano. Voy a hacer la comida porque yo la amo. Eso es un razonamiento vago, hermanos. Ese es un razonamiento, hermanos, que no entra en lo espiritual. Dice aquí: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
¿Sabe qué, hermano? Que a veces nosotros, en lugar de amar a nuestras esposas, las odiamos. ¿Por qué, hermanos? Porque así como a nuestros hijos no los disciplinamos, hermanos, de corregirlos, tampoco corregimos a nuestras esposas. Oye, mujer, levántate por favor y sirve la comida. La disciplina duele, hermano. Y cuando no disciplinamos y no hablamos, es porque no amamos, hermanos. Se nos dice miles de veces: disciplina a ese huerco, esa niña o ese niño, porque el día de mañana no vas a poder con él o con ella. Disciplínalo. Ciertamente, hermanos, cuando crecen, ya son mayorcitos de 12 años en adelante, ya los queremos corregir demasiado tarde, ya no se puede. Cuando la esposa, hermanos, no es que haya un mutuo acuerdo entre el esposo y la esposa, no son mutuos o acuerdos, ni tampoco son actas de matrimonio por firmar, contratos, como a veces dicen. El matrimonio no es un contrato, hermanos, es un pacto, no es un contrato. Y entonces el marido, como ama a su esposa, le va a hacer ver cuál es su labor. Oye, marido, pero yo trabajo. Sí, yo sé que trabajas, pero trabajar no es tu labor. Ay, hermano, sí, trabajar no es tu labor, esa labor es mía. Entonces, ¿por qué trabaja? Bueno, porque nuestros gobiernos así nos tienen, hermano. Ya no alcanzamos de dinero. Ahora la mujer tiene que trabajar también, correcto. Pero ahora la mujer, hermanos, ha tratado de sacar ese pretexto de decir: oye, pues yo trabajo, ayúdame tú también. No, señor. La labor del varón es traer el sustento y el abrigo a como pueda. La labor de la mujer es mantener a su familia, a su hogar, hermano. O sea, alimentación, limpieza, hermanos, y cuidado. ¿Decidiste trabajar? Vas a trabajar más, ni modo. Sales de tu trabajo y vas a ejercer la labor tuya como esposa. Y yo también. Fíjese que yo recuerdo tiempos de mi padre cuando había problemas económicos, hermanos, cuando la devaluación, ¿verdad? Si usted se acuerda, la devaluación del 94, cuando Ernesto Zedillo Ponce de León trajo por ahí cosas turbias, hermanos, y con el precio del dólar en aquel entonces subió hasta 8 pesos, hermanos, en el 94. Y nuestra moneda se devaluó así, mire, se desplomó. ¿Por qué? Porque la gente estaba comprando en las casas de cambio, hermanos, dólares, y estaban acabando con la reserva internacional de nuestro país. Y llegó a tal grado, hermanos, que se vino abajo. Yo no sé si ustedes lo recuerdan. Bueno, aquí están muchachos que son del siglo presente, ¿verdad? Pero cuando vino esa devaluación, hermanos, muchos padres tuvieron que trabajar en dos lugares. Algunos hasta se quitaron la vida. Entonces, hermanos, hoy el varón tiene que esforzarse más. Si es necesario trabajar en 2 lugares, que lo haga. Y si la mujer labora, no saque de pretexto, hermana, por favor, el decir: es que yo trabajo. No, señor, usted va a llegar a su casa, va a hacer la comida, va a atender a su esposo, va a atender a sus hijos, como si no estuviera laborando en lo secular. Lo va a tener que hacer. No saquemos el texto de contexto del versículo 25. Es que mi marido me ama, por eso me mima. Mira, hasta viene y me lima me quita los callos de los pies. ¡Ah, qué bonito! No, hermanos, fíjese bien el contexto. Maridos, amen a nuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó a la iglesia Cristo, hermanos? Haciendo la labor que le correspondía a Cristo. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? La cuidó. Fíjese cómo le llama, hermanos, en Cantar de los Cantares, capítulo 5. Amada mía, perfecta mía, paloma mía. La cuida, pero no al grado de decir sobreprotege y sobrecuida, hermanos. Hay familias que cuando tienen a su primer hijo, cómo lo sobreprotegen, hermanos, y por eso después son como son, hermanos, y hasta se ven raritos, dicen por ahí.
porque sobreprotegen a la persona. Cristo cuida a la iglesia, hermanos. Yo le pregunto, ¿acaso no hay problemas en la iglesia? Sí los hay, muchos. No por eso quiere decir, hermanos, que Cristo no está con la iglesia, sino que Cristo, hermanos, protege a la iglesia como el marido va a proteger a su esposa. Pero no al grado, hermanos, de usurpar labores, vuelvo a decir, vuelvo a repetir. Concluyo con el siguiente versículo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuál es el fin de todo esto? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo presentaría usted, hermana, delante de su esposo? ¿Cómo? ¿Como la mujer idónea? ¿La mujer perfecta? ¿La mujer escrita en los proverbios? ¿La mujer es exactamente idónea? ¿Cómo, hermano? ¿O la mujer usurpadora de labores? La mujer que dice, yo no soy la cabeza, hermano, pero soy el cuello, la muevo para donde yo lo muevo, para donde yo quiero. ¿Cómo nos vamos a presentar? La iglesia, hermano, se presentó delante de su esposo. ¿Cómo? ¿Cómo se presentó, hermanos? Gloriosa, sin mancha, arruga, santa y limpia. Así se presentarán nuestras esposas, hermano, delante de sus esposos, santas, puras, sin mancha, arruga alguna, que conlleve sus labores domésticas, hermanos, que Dios le conferió perfectamente. Así se presentará. Porque vuelvo a repetirle, hermanos, es lamentable hoy en la actualidad. Yo no sé si en este número estén los números dentro también, hermanos, los cristianos estemos ahí. El 80% de las familias, la mujer usurpa la labor del varón, y el varón no tiene autoridad sobre la mujer. Oye, hermano, ¿qué es? Dile a mi esposa. Y luego, ¿tú qué? ¿Tú es la que? No, dile a ella. Ella es la que maneja todo, cuentas y todo. Esto no es, hermanos, lo que Dios pidió. Esto no es lo que Dios estableció, ni en el Antiguo Testamento, ni mucho menos en el Nuevo Testamento. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Comentario? Cristo la compró, sangre derramó, Él mostró su amor para darle al mundo perdón. La iglesia del Señor es siempre viva y eficaz, reteniendo la verdad, la fe que obra la paz. Si alguno osare enseñar tal vez cosas que a su vez no puede entender, desligado de Cristo quedará su ser. Cristo la compró, sangre derramó, Él mostró su amor para darle al mundo perdón. La iglesia del Señor un día se levantará, pues el juicio llegará y el tiempo ya no será más. Pues Dios es eterno y el hombre es mortal, comparecerá ante el tribunal, y si no se prepara lo lamentará. Cristo la compró, sangre derramó.